Hola chicos, ¿qué tal? Soy el doctor Diego de CPUNI y el día de hoy voy a hacer un repaso muy rápido acerca del tema de lípidos o grasas. Esto tiene como finalidad de que puedan repasar de una manera muy rápida y concisa para su examen de admisión y que cuando lleguen a clase conmigo tengan un conocimiento previo. Voy a ir muy rápido con el objetivo de que este video podamos abarcar todo en una cantidad de tiempo corta y que posteriormente lo veamos en clase. Muy bien, entonces rápidamente. ¿Qué es lo que tienen que saber para su examen de admisión? Vamos a platicar sobre lípidos o grasas. Algo muy importante es tomar en cuenta que recuerden que tenemos cuatro macronutrientes, que son los carbohidratos, que son los lípidos y que son las proteínas. Los macronutrientes se caracterizan porque me van a dar energía, entonces todos estos me van a dar kilocalorías. Un gramo de carbohidratos, recordemos que nos va a dar 4 kilocalorías de energía. Que no se nos olvide, un gramo, 4 kilocalorías de energía. Un gramo de lípidos nos va a dar 9 kilocalorías de energía. 9 kilocalorías de energía. Y un gramo de proteínas nos va a dar 4 kilocalorías de energía. Entonces, si en el examen de admisión te llegaran a preguntar cuánta energía te da cada gramo de grasa, tú debes de contestar 4 kilocalorías por cada gramo. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué quiero que sepan de los lípidos? Han escuchado que no podemos revolver agua y aceite, ¿correcto? Bueno, los lípidos tienen una característica muy importante, es que son insolubles en agua, o sea, no se disuelven en el líquido, no se disuelven en agua, sino que se pueden disolver en compuestos orgánicos, como por ejemplo éter, benceno, acetona, jabón, gasolina, por ejemplo. Un mecánico, muchas veces cuando se llega a manchar o ensuciar con aceite, ¿con qué se lavan las manos? Pues regularmente agarra un compuesto orgánico como gasolina porque sabe que no se va a disolver el lípido en agua como otras nutrientes que sí se pueden disolver en agua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, son insolubles en agua, son solubles en compuestos orgánicos como estos que les acabo de mencionar. ¿Qué más quiero que sepan de los lípidos? Bueno, ya vimos que son una importante fuente de energía. Un gramo de lípidos nos da 9 kilocalorías de energía. ¿Los lípidos son buenos, son malos? La realidad es que los lípidos en cantidades adecuadas son buenos para nuestro cuerpo. Los lípidos están presentes en nuestro cerebro, están presentes formando la membrana celular, están presentes también en la salud cardiovascular de los lípidos buenos y también los lípidos son importantes gracias a que favorecen la absorción de vitaminas liposolubles, que son las vitaminas K, E, D y A. Que no se les olvide eso. ¿Para qué me sirven los lípidos? Bueno, pues primordialmente para darme energía, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros consumimos grasa, manteca, aceite, finalmente eso va a ser energía para nuestro cuerpo. Sin embargo, quiero que sepan que los lípidos se pueden almacenar y almacenar y almacenar. Tenemos unas células especializadas que se llaman adipocitos. Los adipocitos reservan y reservan y reservan triglicéridos, de tal manera que si comemos y comemos, el adipocito crece el tejido adiposo y eso se traduce pues en una obesidad. Por eso no sé si les ha pasado que se pregunten cómo es posible que una persona puede llegar a pesar más de 200 kilos. Bueno, la respuesta es porque los adipocitos no tienen llenadera. Muy bien. Ahora, quiero que sepan para fines de examen que hay diferentes tipos de tejido adiposo. ¿De acuerdo? Tenemos el tejido adiposo marrón que cada vez que vean tejido adiposo marrón, quiero que lo relacionen con termogénesis, ¿de acuerdo? O sea, generación de calor. Y el tejido adiposo blanco, aquí lo más importante de este tejido adiposo blanco es la reserva de energía. Entonces, en términos generales, para examen, quiero que recuerden estos dos tejidos. Tejido adiposo marrón, termogénesis, tejido adiposo blanco, reserva de energía. Ahora, pues dependiendo del tipo de tejido adiposo, pues va a ser el tipo de adiposito. En el tejido adiposo marrón, pues vamos a tener adipocitos marrones. En el tejido adiposo blanco, pues vamos a tener adipocitos blancos.
quiero que pongan mucha atención en la imagen y vean cómo el adipocito blanco está lleno de triglicéridos. Es una vacuola de una sola unilocular que tiene triglicéridos, o sea, es una sola vacuola, pero está llena de triglicéridos y esta vacuola puede crecer y crecer y crecer. El tejido adiposo marrón, o sea, sí tiene grasita, pero también tiene una gran cantidad de mitocondrias, porque su función es hacer termogénesis, va a generar calor. Y hay uno intermedio, que es el adipocito beige. Esto sucede cuando nosotros hacemos ejercicio y estimulamos que se rompa la grasa del tejido adiposo blanco, podemos generar adipocito beige. ¿Y qué sucede? Que empezamos a generar más mitocondrias para poder generar y quemar energía. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, tipos de adipocito. El adipocito blanco pues va a estar en el tejido adiposo blanco. El tejido adiposo marrón va a tener a los adipocitos marrones. Y recordar que el tejido adiposo blanco, su función es la reserva de triglicéridos, la reserva de grasa adentro de esta vacuola. El tejido adiposo marrón, al tener una gran cantidad de mitocondrias, su función va a ser la termogénesis. Que no se nos olvide para examen. Ahora, ¿por qué es importante los lípidos? Pues para empezar, nuestra membrana celular necesita lípidos. ¿Por qué? Porque recuerden que la membrana celular es una bicapa ¿de qué? De fosfolípidos. Entonces, si tú no tienes lípidos, no puedes formar tu membrana celular. Entonces, los lípidos muy importantes para nuestra célula. Acá viene como estamos agarrando un pedacito de la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular. La bolita que vemos es el grupo fosfato y las patitas que se ven aquí son los ácidos grasos. Entonces, fósforo y lípidos forman un fosfolípido. Como nota curiosa, hay moléculas que se conocen como moléculas anfipáticas o anfifílicas. Esto es cuando nosotros tenemos moléculas que tienen una parte hidrofóbica, o sea que no puede estar en contacto con el agua, y una parte hidrofílica, que sí tiene contacto o puede estar en contacto con el agua. Cuando nosotros tenemos este tipo de moléculas, decimos que es una molécula anfipática. Por ejemplo, la bicapa de fosfolípidos es una bicapa anfipática. ¿Por qué? Porque la cabecita donde está el grupo fosfato es la parte hidrofílica, puede estar en contacto con el agua. Y los ácidos grasos, la grasita, pues no puede estar en contacto con el agua. Por lo tanto, estas patitas son la parte hidrofóbica. Ahora, los lípidos son también muy importantes porque gracias a los lípidos podemos tener hormonas sexuales. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de proteínas? Que hablamos que la insulina, el glucagón venían de las proteínas. Bueno, los lípidos también forman hormonas, en este caso son las hormonas sexuales. Las principales hormonas sexuales en mujeres son los estrógenos y en los hombres es la testosterona. Todos estos derivan de lípidos. Por eso, una mujer que tiene muy poquita grasa, por ejemplo, una maratonista, una persona que hace deporte de alto rendimiento, por eso muchas veces pierden su menstruación, porque al no haber grasita suficiente, pues no se generan estrógenos y por lo tanto no está el estímulo de la menstruación. Nota muy interesante. También una nota muy interesante es que tanto los hombres como las mujeres tienen testosterona y estrógenos en mayor o menor proporción. Los hombres, pues su principal hormona sexual es la testosterona, que para qué funciona, para producir espermatozoides, desarrollo de los caracteres sexuales, también nos da las características fenotípicas masculinas, entre otras cosas. Ahora, algo muy importante a tomar en cuenta es que en el examen de admisión les pueden preguntar cuál es la diferencia entre los caracteres sexuales primarios y los caracteres sexuales secundarios. Esto es algo muy fácil. Los caracteres sexuales primarios se refiere a los órganos reproductores, que en el caso del varón sería el pene y testículos. Y en el caso de la mujer sería útero y ovarios. Entonces, si te dice cuáles son los caracteres sexuales primarios, debes de pensar con los órganos de los órganos reproductores con los que nació esa persona. Los caracteres sexuales secundarios son las características físicas que como tal no se relacionan a la reproducción, sino que son características fenotípicas de cada género. Por ejemplo, hombre, aumento de barba, bigote, engrosamiento de la voz; mujer, aumento de pecho, aumento de caderas, etc. Estos son los caracteres sexuales secundarios.
Ahora, como les había comentado, hombres y mujeres tienen testosterona. Los hombres producen testosterona principalmente en los testículos, pero también en la glándula suprarrenal. Las mujeres producen testosterona en ovarios y en glándulas suprarrenales. Por eso les decía que tanto hombres como mujeres pueden producir testosterona y producen también estrógenos. Muy bien. Ahora, a nivel del sistema nervioso, los lípidos tienen un papel muy importante porque esto es una neurona. Recuerden que la neurona tiene una proyección larga que se conoce como axón o nervio. Y este nervio va a estar envuelto de grasa. Esta grasita se conocen como vainas de mielina y permiten la conducción nerviosa entre una neurona y otra neurona. Si no tenemos vainas de mielina, no hay conducción nerviosa. Entonces, esta célula nerviosa, pues es muy importante que tenga grasa, nuestra neurona. Muy bien. Ahora, ya para terminar esta introducción súper rápida, clasificación de los lípidos, tenemos dos tipos de lípidos. Lípidos que me pueden dar energía, que en este caso serían los ácidos grasos y triglicéridos. Por ejemplo, cada vez que consumes un aceite, estás consumiendo triglicéridos. Y los lípidos estructurales, que como tal estos no me dan energía, pero que son importantes a nivel estructural. Por ejemplo, los fosfolípidos son importantes para la membrana celular. Los esteroides son importantes para la formación de hormonas sexuales. Las ceras son importantes porque tenemos ceras en ciertas partes del cuerpo humano que nos protegen. Por ejemplo, la cerilla del oído. ¿De acuerdo? Entonces, estos lípidos estructurales no me dan energía, pero cumplen una función biológica estructural. Muy bien. Ahora, para que ustedes identifiquen rápidamente los tipos de ácidos grasos, deben de saber que hay dos, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Quiero que vean la diferencia rápidamente. Un ácido graso saturado, vamos a ver que el carbono en su estructura está lleno de hidrógeno. Podemos decir que está saturado. Cuando tenemos un ácido graso insaturado es porque el carbono en la estructura interna no está pareado con un hidrógeno y entonces, ¿qué hace? Genera un doble enlace como lo vemos aquí. Les pongo el ejemplo muy sencillo. El carbono es una molécula que tiene la capacidad de unirse a cuatro elementos a la vez. Entonces tú tienes el carbono y a este carbono se le van a unir uno, dos, tres y cuatro elementos a la vez. Y cuando se llena el carbono, decimos que está saturado. Si en algún momento el carbono no se llena, ¿qué hace? Pues va a generar un doble enlace. Yo les pongo el ejemplo. Imagínate que el carbono tiene cuatro manitas y que a cada una de las manitas se le va a unir un elemento. Si una de mis manitas no encontró un elemento con quien parearse, ¿qué hace? Te doy doble mano, hago un doble enlace. Y entonces, en términos generales, tenemos los ácidos grasos saturados cuando el carbono está lleno de hidrógenos y los insaturados cuando en la estructura interna encontramos un doble enlace como el que vemos aquí. Ustedes se preguntarán, oiga doctor, pero vemos que en una de las esquinas está el grupo carboxilo y aquí también es un doble enlace. Sí, chicos, pero este grupo carboxilo es un grupo funcional. No forma, o sea, forma parte directamente de la estructura, pero este doble enlace no lo contamos como enlace saturado. Vamos a buscar el enlace insaturado o saturado en la parte interna. Entonces, en la parte interna, si el carbono está lleno de hidrógenos, es una grasa saturada. Si en la parte interna el carbono no está lleno de hidrógenos y se genera un doble enlace, es una grasa insaturada. Ahora, en términos generales, quiero que sepan que la grasa saturada es la que conocemos como grasa mala, ¿vale? No es que sea realmente mala, pero en exceso sí que nos puede hacer daño. Y la grasa mala se caracteriza porque a temperatura ambiente, esta grasa está en estado sólido. Por ejemplo, una mantequilla. Si tú agarras una mantequilla, está sólida. Y cuando se calienta, ¿qué sucede? Que se vuelve líquido, como cuando pones a calentar mantequilla. Y cuando se enfría, ¿qué le pasa? Vuelve a ser sólido. ¿Les ha pasado cuando cocinan carne que tiene mucha grasita? Tú cocinas la grasita, se pone blandita, te la comes, pero ¿qué pasa si se enfría? Se vuelve dura. Esta grasa saturada pudiera ser riesgosa para nuestra salud cardiovascular. La grasa insaturada se caracteriza porque a temperatura ambiente, chicos, va a estar líquida
Cuando se calienta, está líquida y cuando se enfría, sigue estando líquida. Por ejemplo, ¿qué será? Un aceite vegetal. Entonces, estos aceites vegetales son grasas insaturadas. Aquí el detalle, chicos, es que si tú recalientas y recalientas el aceite, esa grasa puede transformarse en una grasa dañina que conocemos como grasa trans. Pero, bueno, en términos generales, una grasa insaturada es líquida a temperatura ambiente, cuando se calienta sigue siendo líquida y cuando se enfría sigue siendo líquida. ¿De acuerdo? Muy bien. Como nota de examen, será importante de que sepan, ok, ya encontré que tengo un ácido graso insaturado, pero quiero que sepan que hay dos tipos de ácidos grasos insaturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los monoinsaturados, ¿cuántos dobles enlaces va a tener? Solamente un doble enlace en su estructura. Y los poliinsaturados, dos o más dobles enlaces. Entonces, pues la realidad es que este tipo de grasa eh, se puede dividir, monoinsaturado y poliinsaturado. Por ejemplo, en esta imagen, que nada más tenemos un doble enlace, pues tú dirías que es un ácido graso monoinsaturado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos a ver más ejemplos. Acá tenemos el grupo carboxilo, acuérdense que este no lo vamos a contar, y de ahí en la estructura interna vamos a buscar los dobles enlaces. Si se dan cuenta, aquí no hay un doble enlace, por lo tanto es un ácido graso saturado, no hay dobles enlaces. En la segunda imagen volvemos a ver el grupo carboxilo y aquí sí encontramos uno, dos dobles enlaces. ¿Qué quiere decir? Que esto es un ácido graso poliinsaturado porque tiene dos o más dobles enlaces. Muy bien. Ahora, finalmente, chicos, acá en clase vamos a hacer esta dinámica para poder identificar ácidos grasos. ¿Qué es lo que quiero que recuerden para su examen? Quiero que recuerden cuánta energía me da un gramo de grasa, qué tipos de adipocitos hay, los blancos y los marrones. Necesito que entiendan cuáles son ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados y finalmente que conozcan la definición de saponificación. La saponificación es cuando tenemos una grasa y la podemos convertir en un jabón. Y pues nada, chicos, con esto quería terminar el día de hoy. Espero que este video sea de mucha utilidad y que cuando veamos este tema en clase sea mucho más fácil para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y sigan en contacto, suscríbanse al canal de YouTube para ver más videos como este. Hasta luego.